Muy buenas noches, soy el pastor Justin Colón y estamos aquí nuevamente compartiendo nuestro estudio bíblico Introducción a la Teología Cristiana. Esta es la clase número 2 en una serie que estamos trabajando en nuestra iglesia, la Iglesia Evangelio de Amor, que radica en la calle Comerío en Bayamón, Puerto Rico. Para aquellos que están en Puerto Rico pueden visitarnos. Estamos en la calle Comerío en Bayamón, la Iglesia Evangelio de Amor. Esta es la segunda clase en una serie que estamos trabajando utilizando como base el libro de Justo González y Zaida Maldonado, Introducción a la Teología Cristiana. En la primera clase trabajamos el tema introduciendo qué es la teología, cuáles son los propósitos de la teología. Y hoy vamos a estar trabajando con el tema de quién es Dios. ¿Quién es Dios? Estos videos sirven de resumen del estudio bíblico que llevamos en nuestra congregación, en nuestro templo, los miércoles en la noche a las 7:30. Si alguno quisiera visitarnos, está bienvenido. Todos los miércoles a las 7:30 estamos llevando a cabo estos estudios, pero grabamos estos videos a modo de resumen de lo que llevamos a cabo los miércoles y para que aquellos que quizás no pueden llegar a nuestro templo los miércoles pueden mantenerse al día con nosotros. Así que vamos de lleno con el tema de hoy. ¿Quién es Dios? Esa era la parte de las asignaciones que teníamos asignado para la clase y algunos de los estudiantes, de los hermanos y hermanas que están participando, compartiendo qué creían ellos sobre Dios. Y esa es una pregunta sumamente esencial. ¿Qué creemos de Dios? Tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Qué creemos de Dios? Muchas veces asumimos ciertas cosas y no le damos el análisis necesario sobre qué creemos de Dios. Así que los invito a aquellos que están participando vía de los videos que mediten qué creemos sobre Dios. Hago una listita. Yo creo que Dios es bueno. Yo creo que Dios es eterno. Yo creo que Dios es sabio. Yo creo que Dios es justo. Distintas cosas que afirmamos y creemos sobre Dios. Pero cuando luego de hacer ese análisis de qué creemos sobre Dios, me parece que también es muy importante preguntarnos ¿de dónde vienen tus creencias sobre Dios? ¿De dónde vienen nuestras creencias sobre Dios? ¿Vienen de nuestra crianza? ¿Vienen quizás de la televisión? ¿Vienen de la Biblia, de la palabra de Dios? Hacer ese análisis. ¿De dónde vienen nuestras creencias sobre Dios? En el capítulo 2 del libro Introducción a la Teología Cristiana, Justo González y Zaida Maldonado afirman lo siguiente, y voy a estar leyendo una cita del capítulo 2, donde dice: el conocimiento de Dios que podamos tener viene de Dios mismo y no de nosotros o de nuestra perspicacia. Esa cita me parece esencial, muy importante. El conocimiento de Dios que podamos tener viene de Dios mismo y no de nosotros o nuestra perspicacia. Ellos están afirmando que cuando exploramos este concepto de quién es Dios, tenemos que preguntarnos de dónde viene ese conocimiento. Y ellos afirman que el conocimiento que tengamos de Dios tiene que venir de Dios mismo. ¿Por qué? Yo me hice esa pregunta mientras estaba leyendo el capítulo 2. ¿Por qué el conocimiento de Dios tiene que venir de Dios mismo? Pues fíjate, estaba meditando la semana pasada y escuchando un estudio bíblico que me pareció muy interesante y trataba ese estudio bíblico sobre, ¿verdad?, nuestras ideas preconcebidas de quién es Dios. En ese estudio bíblico que estaba escuchando, el predicador compartió una reflexión sobre la apariencia física de Jesús, ¿verdad? Acompáñenme un momentito en esta ilustración. ¿Cuál es la apariencia física? ¿Cuál era la apariencia física de Jesús? No tenemos realmente evidencia arqueológica firme que realmente nos pueda decir cuál era su apariencia física. No tenemos ningún tipo de dibujo que haya sobrevivido los años. Así que, ¿cuál era la apariencia física de Jesús? Voy a compartir una imagen que es muy común. Esta imagen es del Head of Christ de Warner Sallman. Esta imagen que ustedes están viendo ahí en pantalla ha vendido sobre 500 millones de ejemplares. 500 millones de ejemplares. Cuando compartí esa imagen en la congregación, muchos alzaron la mano de que lo habían visto antes. Pregunto a los que están viéndolo en video, ¿han visto esa imagen anteriormente? Yo recuerdo haberlo visto en casa de abuela, en un pasillo. Y esta es la imagen usual que tenemos nosotros de Jesús. Pero ¿de dónde viene esa imagen?
Recientemente, la revista Popular Mechanics lograron elaborar una representación sobre cómo se vería Jesús a base de estudios arqueológicos de esqueletos que se han recuperado de la época. Entonces, a base de esos esqueletos han logrado pues una representación de cómo se vería Jesús. Lo voy a compartir ahora en pantalla. Mira qué diferencia. Mira qué interesante. Observa esa imagen ahí. Así se vería Jesús. Es una aproximación que hacen a base de los estudios de los esqueletos que han encontrado en la región desde donde vivió y caminó Jesucristo. A base de esos estudios arqueológicos hacen y realizan esa representación. Me pregunto, ¿cuál es la imagen que predomina más? ¿Cuál es la imagen que predomina más? Sabemos muy bien que la imagen de Warner Sallman, The Head of Christ, la que está a la derecha aquí de la pantalla, es la que más predomina. La imagen que vemos en Popular Mechanics es la que menos predomina. ¿Por qué será? ¿Por qué será que esta imagen que está en este lado es la que más predomina? ¿Será porque la imagen de Warner Sallman, The Head of Christ, es la que más se aproxima a nuestros conceptos en Occidente de lo que es belleza? ¿Será que esa imagen representa más el ideal en Occidente de lo que es belleza? Esto es importante porque cuando trabajamos el conocimiento de Dios, nuevamente regresando al punto de Justo González, el conocimiento que podamos tener tiene que venir de Dios mismo. Porque si no viene de Dios mismo, corremos el peligro de construir una imagen de Dios que responde más bien a nuestros ideales, en vez de responder realmente a cómo es Dios. Si buscamos el conocimiento de Dios dentro de nosotros mismos, corremos el peligro de construir una imagen de Dios que responde a nuestros ideales, a nuestros prejuicios, a nuestras ambiciones, en vez de tener una imagen de Dios que responda más bien a su naturaleza, quien verdaderamente es Dios. El ejemplo que le estaba dando de las dos imágenes representa, ¿verdad?, y nos muestra esa realidad. Muchas veces construimos una imagen de Dios que responde más bien a nuestros ideales, en vez de tener una imagen de Dios que realmente responda a cómo es verdaderamente Dios. Por eso es que el conocimiento genuino, real de Dios, viene desde su propia revelación. El conocimiento de Dios viene desde su propia revelación. En la clase trabajamos con 4 formas de Dios revelarse que vemos en el capítulo 2 de Justo González y de Zaida Maldonado. La primera que vemos es que Dios se revela en la naturaleza. Vamos a estar trabajando con ese tema, Dios se revela en la naturaleza. Número 2, vamos a estar viendo que Dios se revela en la historia. Dios se revela en la historia. También vamos a ver, número 3, Dios se revela en la persona de Jesucristo. Dios se revela en la persona de Jesucristo. Y número 4, la revelación en las Sagradas Escrituras. La revelación en las Sagradas Escrituras. Esas son las 4 maneras de Dios revelarse, según vemos en el capítulo 10 de Justo González. Vamos a ver, la revelación en la naturaleza. Estuvimos viendo el miércoles el texto bíblico que se encuentra en el Salmo 19, número 1, donde dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. En ese salmo estamos viendo que el salmista mira la naturaleza y dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Está diciendo que la naturaleza está declarando algo. Vamos a ver otro texto bíblico. En el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20, el apóstol Pablo afirma una verdad muy central. Mira cómo lo afirma el apóstol Pablo. Romanos 1, 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El apóstol Pablo está afirmando que aunque Dios es invisible, ¿verdad?, tiene características invisibles, lo que es invisible de Dios se hace claramente visible. ¿Cómo?
por medio de la creación. Mira cómo lo afirma el apóstol Pablo. Las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Desde la creación del mundo, Dios se hace visible. Podemos ver a Dios por medio de su naturaleza. ¿Dónde podemos encontrar evidencia de Dios? Pues podemos encontrar evidencia de Dios en la complejidad, en la precisión que encontramos nosotros en la naturaleza. Afirmamos, y nos hace sumamente sentido, de que la precisión y la complejidad que encontramos en la naturaleza apuntan a un gran diseñador. ¿Verdad? Conocemos que Dios es real porque vemos este mundo. Hay algo en vez de la nada, ¿verdad? Vemos que la contingencia del universo, la palabra contingente, lo que quiere decir es que algo que depende de otra cosa, algo que no es eterno. El universo no es eterno, el universo es contingente. La contingencia del universo señala a la necesidad de un creador. ¿De dónde vino todo esto que nosotros vemos a nuestro alrededor? El universo, ¿de dónde salió? ¿Quién lo comenzó? Podemos mirar y saber. El universo, en cierto sentido, apunta a su creador. Apunta a su creador. Tal y como una gran obra de arte es un reflejo de ese artista, de ese pintor, pues de la misma manera, el universo es una gran obra de arte que apunta hacia nuestro creador. Ahora bien, aunque Dios se revela en la naturaleza, ¿cuáles son los límites de la revelación en la naturaleza? La realidad es que la naturaleza nos lleva a un creador, pero no necesariamente nos lleva a un Dios personal, ¿verdad? La naturaleza, si nos dependemos únicamente de la revelación en la naturaleza, esa revelación nos puede llevar a panteísmo. Panteísmo es creer que la naturaleza es Dios. ¿Verdad? Que la naturaleza es Dios. Nosotros los cristianos creemos que Dios creó la naturaleza, no que la naturaleza es Dios. ¿Ve? Pero si yo me dejo llevar solamente por la revelación en la naturaleza, puedo llegar a la conclusión de que la naturaleza es Dios. O puedo llegar a la conclusión de que hay muchos dioses, politeísmo, que hay muchos dioses como los taínos, los aztecas, creían en muchos dioses porque miraban la naturaleza y observaban la realidad de que había muchos dioses que habían creado. O mero teísmo, yo creo en un Dios que creó todo esto, pero no necesariamente creo en el Dios de la Biblia. La revelación natural necesita ser suplementada por revelación especial. Es un punto bien importante que afirma Justo González y Saida Maldonado en el capítulo 2 de su libro, Introducción a la Teología Cristiana. La revelación natural que encontramos en la naturaleza necesita ser suplementada por revelación especial. ¿Okay? Así que empezamos. Dios se revela por medio de la naturaleza. Número 2. ¿Dónde está esa revelación especial? Dios se revela en la historia. Dios se revela en la historia. Cuando afirmamos que Dios se revela en la historia, lo que estamos diciendo es que Dios se revela por medio de actos magníficos, cosas que han sucedido y que apuntan a quién es Dios. En la Biblia se recogen varios de esos eventos, esos actos magníficos que apuntan quién es Dios. Podemos verlo en Éxodo 20, capítulo 20, versículo 2, donde afirma: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Fíjense en cómo Dios se revela y dice: Yo soy Jehová tu Dios. ¿Y quién es ese Dios? El que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Dios se está revelando por medio de sus actos magníficos, portentosos, en medio de la historia. Deuteronomio 5:15, otro pasaje sumamente importante, dice: Acuérdate que fuiste en tierra de Egipto, que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Fíjense cómo el Señor se está revelando y le está diciendo: acuérdate, recuerda que tú fuiste siervo y que Dios te sacó de servidumbre. Dios te sacó de servidumbre. El Éxodo es uno de esos hechos magníficos en medio de la historia humana que sirve como clave para interpretar quién es Dios. ¿Quién es Dios? Dios se revela por medio de la naturaleza, pero Dios también se revela por medio de la historia. Dios se revela por medio de actos magníficos para que podamos nosotros comprender y conocer quién es
Dios. El evento del Éxodo se volvió entonces ese criterio, ese clave para poder interpretar quién es Dios, cómo es Dios, ¿verdad? ¿Cuál es el carácter de nuestro Dios? ¿Cuál es la voluntad de nuestro Dios? Podemos preguntarnos y explorar qué nos revela de Dios el evento del Éxodo. El evento del Éxodo nos revela que Dios está en contra de la opresión, que Dios está a favor de la libertad, que Dios es un Dios justo, que Dios, nuestro Dios, escucha el clamor de aquellos que están sufriendo opresión, esclavitud. El evento del Éxodo nos revela el carácter de nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios justo, pero nuestro Dios es un Dios que defiende a aquellos que están siendo oprimidos en medio de la historia. Así que hemos visto ya, número 1, Dios se revela en la naturaleza. 2, Dios se revela en la historia. Número 3, Dios se revela en la persona de Jesucristo. Dios se revela en la persona de Jesucristo. Otra cita del capítulo 2 del libro de Justo González y Saida Maldonado, Introducción a la Teología Cristiana, lo voy a leer. En todo caso, así como la salida de Egipto le provee a Israel esa clave para discernir la acción de Dios, clave que sigue siendo de importancia vital para los cristianos, así también la iglesia cristiana tiene su clave central en la persona de Jesucristo. Así también la iglesia cristiana tiene su clave central en la persona de Jesucristo. Jesucristo es esa clave central para conocer quién es Dios. En el Nuevo Testamento vemos varios textos que apuntan hacia esta realidad. Colosenses 1:15 dice, Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Esta clase que estamos trabajando es Introducción a la Teología Cristiana, y como cristianos afirmamos que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen de Dios invisible. Dios es invisible, sin embargo Jesús viene siendo esa imagen para revelarnos quién es Dios. En el capítulo 14 de Juan, versículo 9 dice, Jesús le dijo, esto ante un cuestionamiento que hacen los discípulos, que Jesucristo se iba a ir, y ellos dicen, ¿para dónde va? ¿Quién es el Padre? Muéstranos el Padre. Y Jesús le dice lo siguiente, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Felipe es el que le hizo esa pregunta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos al Padre. Fíjense en cómo Jesús le contesta esa pregunta. Felipe le dice, muéstranos el Padre. Y Jesucristo le dice, ¿cómo tú me haces esta pregunta que te muestra el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesucristo es la revelación de quién es el Padre. Un texto también central lo encontramos ahí mismo, en el mismo libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, dice, a Dios nadie le ha visto jamás, le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Está afirmando de que el unigénito Hijo, Jesús, es el que ha venido a dar a conocer de quién es el Padre. Una cita del libro dice, cualquier idea que tengamos de Dios ha de ajustarse a lo que vemos de Dios en Jesucristo. En Jesucristo. Cualquier idea que tengamos de Dios tiene que ajustarse a esa realidad. ¿Quién es Jesucristo? ¿Qué nos revela Jesucristo? Yo quiero conocer a Dios, conocemos a Jesucristo, y al conocer de Jesucristo, conocemos de Dios. ¿Okay? Así que hemos trabajado ya 3. 1. Revelación en la naturaleza. 2. Revelación en la historia. 3. Revelación en la persona de Jesucristo. Y ahora número 4. Revelación en las Sagradas Escrituras. Revelación en las Sagradas Escrituras. Dios se revela por medio de las Sagradas Escrituras. Vamos a dedicar una clase completa a lo que creemos sobre la palabra de Dios, sobre las Sagradas Escrituras, sobre la Biblia, pero basta con afirmar del día de hoy que nosotros creemos que Dios se revela por medio de las Sagradas Escrituras. Esta cita que conocemos muy bien, que todo cristiano debe hasta conocerlo de memoria, 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura es inspirada
por Dios. En cierto sentido, inspirado quiere decir respirado por Dios. Y es útil ¿para qué? Para enseñar, redarguir, producir arrepentimiento, corregir, instruir en justicia. La palabra de Dios, la Escritura nos enseña cómo debemos actuar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que en la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos la revelación de Dios. ¿Okay? Así que, modo de resumen. 1. Creemos que Dios se revela en la naturaleza. 2. Creemos que Dios se revela en la historia. 3. Creemos que Dios se revela en la persona de Jesucristo. Y 4, creemos que Dios se revela en las Sagradas Escrituras. ¿Queremos conocer a Dios? Podemos ver a Dios en el medio de la naturaleza. Dios ha creado ese atardecer hermoso. Creemos que Dios se ha revelado en medio de la historia, actos portentosos que han sido, ¿verdad?, documentados en la historia, como el Éxodo. 3, Dios se ha revelado en la persona de Jesucristo. Jesucristo es esa máxima, plena revelación de quién es Dios. Número 4, podemos conocer quién es Dios por medio de las Sagradas Escrituras. Ahora, ya casi estamos culminando. Una pregunta muy común, especialmente para aquellos que venimos de una tradición carismática o pentecostal, afirmamos, ¿verdad? Y una pregunta muy común puede ser, ok, Dios se revela por esas 4 maneras, pero Dios no se revela personalmente, por medio de sueños. Alguien oró por mí y Dios me habló, yo creo eso. O por medio de mis sentimientos, yo estoy sintiendo algo de parte de Dios. Justin, si tú me estás diciendo que Dios solamente se revela en esas 4 maneras, eso quiere decir que Dios no se revela por medio de un sueño. Eso no quiere decir que Dios se revela por medio de una profecía. Alguien que viene y profetiza de parte de un mensaje de parte del Señor. O que Dios no se puede revelar en medio de mi vida, por medio de lo que estoy sintiendo, por medio de lo que estoy pensando. Pues distintas tradiciones cristianas contestan esa pregunta de distintas maneras. Nuestra iglesia es una iglesia que viene de una tradición pentecostal que creemos que Dios continúa revelándose y creemos que Dios es un Dios personal que sigue hablando a su pueblo. Ahora bien, cualquier revelación personal, usted tuvo un sueño y wow, yo creo que Dios me habló por medio de un sueño. Usted está sintiendo algo de parte de Dios. Alguien oró por ti y te dio un mensaje y te dice, Dios ha dicho. Creemos que todas esas revelaciones personales tienen que ser sometidas a las Sagradas Escrituras. Todas esas revelaciones personales tienen que pasar por el filtro de las Sagradas Escrituras. Nuevamente, porque, pues como afirmamos al principio, si yo busco conocimiento de Dios dentro de mí, corremos el peligro de construir una imagen de Dios que responde más bien a nuestros deseos, a nuestras ambiciones, en vez de una imagen de Dios que realmente representa quién es Dios. Mira lo que dice 1 Juan 4, 1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Un consejo. Alguien viene y ora por ti, prueba eso. Tú tuviste un sueño, prueba eso. ¿Estás sintiendo algo de parte de Dios? Pruébalo. Justin, ¿cómo lo pruebo? Por medio de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo yo lo pruebo? Mirando a Jesucristo. Eso que estoy sintiendo se asemeja a Jesucristo. Eso que estoy sintiendo de parte de Dios está firmado en las Sagradas Escrituras. Este sueño que tuve, esta oración, alguien oró por mí y me dio una palabra de parte de Dios. Pruébalo. ¿Cómo lo pruebo? Las Sagradas Escrituras. ¿Cómo lo pruebo? La persona de Jesucristo. ¿Cómo lo pruebo? Cómo Dios se ha revelado por medio de la historia. Así que todas esas revelaciones personales tienen que pasar por el filtro de la palabra de Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a ir culminando. A modo de repaso, cada vez que terminamos el estudio bíblico en la iglesia, hago un pequeño repaso y vamos a hacer un repaso para aquellas personas que nos están siguiendo por medio de los videos que no pueden llegar a la congregación. Yo quiero que usted haga este repaso, usted conteste, vamos a hacer un cierto y falso. ¿Okay? Vamos a hacer un cierto y falso. Para aquellos que me conocen saben que yo soy maestro de educación cristiana y parte de mis tareas en el colegio es evaluar, ¿verdad?, el aprendizaje. Y una manera que evaluamos es por medio de un cierto y falso. ¿Okay? Así que yo le voy a presentar varias afirmaciones y aquellos que están viendo este video me van a enviar al email para que la respuesta. ¿Okay? Pregunta número 1, cierto o falso número 1. La revelación natural
nos provee un conocimiento pleno de Dios. La revelación natural nos provee un conocimiento pleno de Dios, ¿cierto o falso? Aquellos que están viendo el video y que quieren participar con nosotros, me pueden enviar al email evangeliodeamor@outlook.com, que ya mismo va a verlo en pantalla, y usted me envía su respuesta. Yo creo que eso es cierto y usted me contesta por qué. Yo creo que eso es falso y usted me contesta por qué. ¿Ok? Así que, 1. La revelación natural nos provee un conocimiento pleno de Dios, ¿cierto o falso? Número 2. Podemos mirar dentro de nosotros mismos para encontrar a Dios. Podemos mirar dentro de nosotros mismos para encontrar a Dios, ¿cierto o falso? Usted me va a enviar la respuesta al email y ahí usted me va a explicar el por qué. Así que este es el número 2. Podemos mirar dentro de nosotros mismos para encontrar a Dios. Número 3. El evento del Éxodo fue una manera de Dios revelarse a la humanidad. El evento del Éxodo fue una manera de Dios revelarse a la humanidad, ¿cierto o falso? ¿Por qué? ¿Por qué usted cree que es cierto o por qué usted cree que es falso? ¿Ok? Así que número 3. El evento del Éxodo fue una manera de Dios revelarse a la humanidad. 4. Jesús es la clave central para comprender a Dios. ¿Cierto o falso? Jesús es la clave central para comprender a Dios. Escríbeme, me envía su respuesta. Podemos tener una interacción vía email. Y la última. Cuando Dios se nos revela personalmente, no necesitamos buscar confirmación en la Biblia. ¿Cierto o falso? Cuando Dios se nos revela personalmente, no necesitamos buscar confirmación en la Biblia. ¿Cierto o falso? Usted me envía la respuesta y por qué. ¿Okay? Así que ese es el ejercicio. Aquellos que están viendo los vídeos, siguiendo el estudio bíblico por medio de vídeo, usted me envía su respuesta por email y así podemos constatar el proceso de aprendizaje. ¿Okay? Y tarea para la próxima clase, tarea para la semana que viene. Debemos continuar leyendo el capítulo 2 del libro Introducción a la Teología Cristiana, especialmente las páginas del 38 al 42. ¿Okay? Ahí está el tema de fe y razón y ahí están los temas de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Debemos continuar leyendo el capítulo 2 del libro Introducción a la Teología Cristiana. También debe contestar la siguiente pregunta. ¿Quién es Santo Tomás de Aquino? Eso es un gigante en la teología cristiana. Usted me contesta, ¿verdad? De manera sencilla. ¿Quién es Santo Tomás de Aquino? ¿Y cuáles son sus 5 vías de argumentar a favor de la existencia de Dios? Santo Tomás de Aquino desarrolló, ¿verdad? En uno de sus escritos, que no lo voy a decir cuál es, usted lo va a buscar, 5 vías de argumentar a favor de la existencia de Dios. Y para terminar la asignación, ¿cuál de esos argumentos le hace más sentido para comprender por qué creemos en Dios? ¿Cuál de esos argumentos, de esos 5 vías que compartió Santo Tomás de Aquino, cuál de esos argumentos le hace más sentido para comprender por qué creemos en Dios? Eso ha sido todo para el estudio bíblico, ¿verdad? Esta es segunda nuestra clase, Introducción a la Teología Cristiana. Muchas gracias por su atención nuevamente. Puede visitarnos, estamos en la calle Comerío, número 394, en Bayamón, Puerto Rico. Estamos todos los miércoles estudiando el libro Introducción a la Teología Cristiana. Esperamos que esta clase haya sido de bendición a ustedes. Dios le bendiga y buenas noches.